Feliz lunes 24 de agosto, muy buenos días. Empiezan las clases a través de televisión, de la televisión comercial, de la televisión pública, de las televisiones estatales, públicas y gubernamentales. También se van a impulsar las conexiones a través de internet y de telecomunicaciones y por supuesto también de radio. Este es un proyecto único desgraciadamente surgido de la necesidad de la pandemia. Por supuesto que la educación tiene que ser en muy buena medida interactiva y presencial y con la presencia de los maestros y de las maestras. El tema aquí es que esta es una solución o una solución emergente frente a la pandemia, frente a la necesidad de proteger la salud de los padres, madres y abuelos y por supuesto la necesidad de proteger a los niños y a las niñas, a los adolescentes, pero también de que no se queden solamente en casa sin hacer nada y con la posibilidad de perder un curso, un año escolar ante la situación tan complicada y tan compleja de la pandemia. Este es el hecho importante de esta semana, de este día, que fue informado, ratificado por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en la conferencia mañanera. Y hubo otros temas que son muy importantes, sustanciales, en una conferencia matutina larga que abordó muchísimos otros temas, el tema de la revisión de los puertos mexicanos, el tema también de la revisión de la fórmula de reparto de los recursos fiscales a los estados, que fue una de las demandas de los gobernadores en la reunión reciente de CONAGO, y también el tema de la posibilidad de consulta ciudadana a los mexicanos y los plazos legales que tenemos, la consulta ciudadana que ha propuesto López Obrador para definir la posibilidad de enjuiciar o no a los expresidentes de la República. Este es otro de los temas candentes. Esos son los 4 ejes que vamos a hablar el día de hoy y pues bueno, les mando saludos y abrazos a Leonardo Nájera que nos está mandando saludos desde Nesa, a Pío Paz, linda semana, a Laura Arbizu, a mi querida Ana María Rodríguez desde Mérida, Yucatán, un abrazo con mucho cariño también, a Lourdes Astiz, gracias a Minta Franco, a Roca Marta, buenos días, que está nostálgica por el inicio del año escolar, pues sí, y desgraciadamente estamos en esta situación de la pandemia. Ixla Power le manda saludos a Tacha y Anastasia que están aquí conmigo. Gracias hasta Mérida desde Memelovsky y Irma Pi, buen día desde Sonora, Jorge Esquerra, Luengas desde Tlacote, Rago, Monterrey, muchas gracias. Verónica Villaurrutia dice el presidente dando a conocer con transparencia todo lo que se hace en su gabinete. Ernesto Ontiveros desde Tomatlán, Galileo ENN, que se haga la consulta, dice Carlos de Anairi desde Guadalajara. Actores sociales, nos saluda desde Tampico, un abrazo a los actores sociales, a Guadalupe Pérez también, a Mapi Pimentel, muchas gracias, a Ceci Meneses, buenos días, muchas gracias, desde Morelos, Xochil Beatriz nos manda saludos, Enrique Medina habla del asunto de la revista Proceso, yo ya no estoy en la revista Proceso, es una revista muy importante para el conocimiento público y creo que los lectores y las audiencias de Proceso pues deben opinar sobre las decisiones que toma la revista. Lorena Sánchez, gracias. Verónica Villaurrutia, gracias, que estoy pelón, en fin, creo que es más cómodo, pero vamos a seguir pelones un ratito. Gracias a Mónica Polín, también a Rosa María Pérez desde La Nopalera en Tláhuac, a Carmen Bauche, también nos manda saludos. Vamos por los temas que tenemos esta semana en la conferencia mañanera o en la conferencia que hoy pues el presidente de la República dio para iniciar la semana. Evidentemente se habló de los avances en las obras públicas más importantes que lleva el gobierno federal, que son el aeropuerto de Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, hubo una
incorporación también de la información sobre los avances del Tren Maya y por supuesto quiénes quieren los precios, sobre todo en materia de gasolina. Pero después el secretario de Educación Pública, bueno, más bien antes, pero en el inicio, en el arranque de la conferencia matutina, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, explicó, señaló y agradeció a quienes están participando en este esfuerzo que se llama Regreso a Clases, Aprende en Casa 2. ¿Por qué Aprende en Casa 2? Porque el esfuerzo anterior fue Aprende en Casa para terminar el ciclo escolar del año pasado, el año pasado escolar, es decir, el que terminó en junio del año pasado. Ahora estamos iniciando el nuevo ciclo escolar 2020-2021 con esta posibilidad de las clases a distancia vía televisión. Es un esfuerzo realmente titánico porque se trata de más de 4,000 programas con guiones de media hora que están realizando los expertos y especialistas de la Secretaría de Educación Pública y se están produciendo una parte en el canal 11 que forma parte del Instituto Politécnico Nacional y de la SEP, por supuesto, la otra parte en el Sistema Público de Radiodifusión, en el SPR, que un servidor dirige, y la otra parte en la Dirección General de Televisión Educativa, la DGTV, que desde hace ya bastante tiempo está especializada en los contenidos para secundaria y bachillerato. A este esfuerzo de contenidos también se agrega la concatenación de cadenas televisivas a través de la multiprogramación. Las dudas que tengan ustedes para multiprogramar, por favor, consulten la página de la Secretaría de Educación Pública y también la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones. No son, insisto, no son los canales normales de televisión abierta, los que vemos, que es el 1, que es el canal 13, el 2 de las estrellas, el 5, el de cadena 3, el 3, no, son los multiprogramados, es decir, son los agregados, es el 5.2, es el 7.3 en el caso del canal 7 y en el caso del canal 14, en las entidades donde ustedes tengan señal del canal 14, que es del SPR, son las señales donde ustedes veían antes canal 22 y TV UNAM. Estas señales en los estados se van a convertir en señales para la educación en los distintos niveles y grados. La información que ha proporcionado la Secretaría de Educación Pública, y creo que no está de más una y otra vez repetirla, indica que para los niveles de primero, segundo, tercero de primaria, se tendrá una opción, que es la opción del canal 11.2, del canal de el 11 Niños, más el 5.2 de Televisa. La opción 2 es la del 7.3 de TV Azteca y para la Ciudad de México está anunciando la SEP una opción 3 que es el 10.2 de El Heraldo TV. Ese es en el caso de educación básica. Para el primero y segundo de secundaria está la opción del 20.1 que era TV UNAM en los estados, vía el canal 14, o el 3.2 que es Imagen Televisión, y también ahí está primero y segundo de secundaria, y está también el canal 14.2 que es Ingenio Televisión, y en la opción de bachillerato, tenemos el 22.1 que era canal 22 en el caso de los estados donde se está multiprogramando, más el 14.2 que es Ingenio Televisión, más el 6.3 que en algunas regiones del país es muy importante, es el de multimedios. Estamos iniciando, sé que hay muchas dudas y también es un inicio de repaso. Los primeros días, estas 2 primeras semanas del regreso a clases, es el repaso de lo que se atendió o se incorporó en el anterior curso, que era el de aprendizaje en casa.
eh, el 94% de las familias mexicanas podrá tener acceso a este tipo de comunicación, y esto también es muy importante destacarlo, lo mencionó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en la conferencia del día de hoy. Lo dijo de esta manera, creo que es una frase muy importante. México no se rindió ante pues esta pandemia tan desafiante, que en la gran mayoría de los países lo que se ha hecho es suspender indefinidamente hasta que baje la posibilidad de contagio y de transmisión del coronavirus. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Hasta que haya vacuna. Otros países van a abrir sin importarles las condiciones de salud de su infancia, de su magisterio y de la población. México no se rindió, concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020 y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020-2021. Quizá otros países no cuenten con el compromiso del magisterio mexicano. Quizá otros países no posean el tamaño del corazón de madres y padres como los nuestros. Quizá nuestras niñas, niños y jóvenes deseen aprender más que nadie en el mundo. Hasta que haya... Eso es lo que mencionó el secretario de Educación Pública. Estoy viendo sus dudas en relación con Easy. Dice, no hay canal que esté transmitiendo clase de sexto grado. Es importante que Easy, que es cablera, informe de esta situación. También me están comentando, y esto es una idea de Luis Salinas, que quienes tengan dudas para multiprogramar su televisión, vean un tutorial de YouTube, los que tengan acceso a YouTube, o en la página, en la cuenta de redes sociales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFETEL, están los pasos que ustedes deben seguir para acceder a un canal multiprogramado si tienen una televisión de determinadas características. Esto es muy importante que lo tengamos. Entendemos las dudas, van a haber muchas más en esta semana. Esta es la semana de repaso. Vamos a ganar tiempo también para que pues la gran mayoría de los mexicanos y de las mexicanas puedan estar conectados a la teleeducación. Otro tema que se le preguntó al presidente López Obrador en la conferencia matutina de hoy fue el tema de la matanza de 72 migrantes en San Fernando. Hace ya varios años, una de las matanzas más terribles contra migrantes que pasan por el territorio mexicano, y anunció López Obrador que hoy se presentará ante el Senado mexicano una iniciativa del Ejecutivo Federal para que en aquellos casos de desaparición forzada en México, como fue el caso de los migrantes y como han sido otros muchos casos, incluyendo la posibilidad de que se articule esto como un caso de desaparición forzada en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los desaparecidos y presuntamente ejecutados desde 2014, pueda participar la ONU. Esto fue lo que mencionó López Obrador sobre ese tema. Del Ejecutivo, es decir, nuestra aceptación para que en los temas de desaparición forzada o forzosa, en todo lo que es violación de derechos humanos, pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU. Eso es lo que mencionó López Obrador sobre el tema de la desaparición forzada, el recuerdo de los migrantes asesinados en San Fernando. También informó a pregunta expresa que se ha detenido a la mayoría de los responsables de la matanza de los Levarón en Sonora. El otro tema que fue parte sustancial de la mañanera es el tema de la concesión por 100 años en la Administración Portuaria Integral en Veracruz. Aclaró López Obrador que se está revisando y se está investigando esta concesión porque a final de cuentas se trató de un tema de privatización simulada.
El tema de los puertos lo volvió a retomar en la misma conferencia matutina para indicar que hay un proyecto de revisión integral de la situación en los puertos mexicanos, que todavía incluso hay nombramientos pendientes o ratificaciones pendientes de directores de las APIs en Veracruz, en Manzanillo, en Salina Cruz, y que la renovación de los puertos mexicanos es muy importante para cortar la corrupción que existe en este tipo pues de infraestructuras portuarias donde desgraciadamente, y esto lo mencionó el día de hoy como una nota, se descubrió en Coatzacoalcos que acaban de asegurar una embarcación con combustible robado. Vamos a escuchar cómo lo mencionó. Porque no había control de los puertos, con mucho combustible robado. Entonces, vamos a poner orden en todo eso. La segunda pregunta. Los puertos es uno de los temas en donde va a poner orden el presidente de la República. La semana pasada, y aquí paso al tercer tema importante de la mañanera, el presidente de la República se reunió con los gobernadores de las entidades federativas. Una buena parte de estos gobernadores están pidiendo que se modifique la fórmula para recibir las partidas presupuestales. Hay un golpeteo intenso porque también estamos ya en preludio de un año electoral en donde se renovarán 15 gubernaturas. Ustedes entenderán que entra en juego el poder estatal, los poderes estatales y los partidos. Pero más allá de eso, lo que López Obrador explicó es la fórmula en la cual se define el reparto de los ingresos fiscales federales en los estados. La gran mayoría de los estados, dice, dependen de los presupuestos federales. 90% incluso hay estados que de su presupuesto viene de partidas federales que le entrega la Secretaría de Hacienda. Solo hay entidades como la Ciudad de México donde se genera el 50%. El problema político administrativo es que se ha ido modificando la fórmula de las partidas fiscales federales y en la última modificación, que fue durante el gobierno de Peña Nieto, se modificó la fórmula para que las entidades con más población recibieran más recursos. Entonces, ustedes entenderán que una de las poblaciones o una de las entidades más beneficiadas pues fue el Estado de México, de donde provenía Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco. Y lo que ha sucedido es que esta ecuación pues no beneficia a las entidades más pequeñas, con más altos índices de pobreza, más pequeñas en términos de población, ni siquiera de términos territoriales, porque Durango, por ejemplo, es una entidad muy extensa territorialmente, pero con una baja población. Lo que está planteando López Obrador es que si la mayoría de los gobernadores se ponen de acuerdo para cambiar la fórmula de la repartición de recursos federales, él lo va a apoyar, pero tiene que surgir de las entidades. Así lo dijo. De acuerdo. Para revisar la fórmula. Y nos dicen, ahora queremos que la distribución se haga de esta manera, yo no me opongo. Pero objetivamente, realistamente, los que vayan a recibir menos no van a estar de acuerdo. La bolsa va a seguir siendo la misma. No puedo yo obligar a ningún gobernador. De acuerdo. Este es el tema. No puede el presidente pues nada más ponerse a favor de un grupo de gobiernos estatales que piden aumentar la partida presupuestal y afectar a otros que evidentemente pueden salir perjudicados de este asunto. Todo esto se mezcló también en la conferencia matutina con el tema de las deudas, las entidades que se endeudaron para enfrentar la pandemia del coronavirus, pues no les ha ido bien. El tema es que no se necesitaba, según el punto de vista de López Obrador,
la política de endeudamiento lo que ha hecho no es mejorar el enfrentamiento de la pandemia, sino simple y sencillamente generar unas cuentas deficitarias y comprometer los presupuestos de los estados, como el de Jalisco, donde Enrique Alfaro anunció que se iba a endeudar para enfrentar la pandemia. El tema de la pandemia, que se extenderá y se abordará, yo creo que de manera mucho más extensa el día de mañana, martes del Día de la Salud, pues evidentemente está en la intención y en el interés público nacional. Ya los medios se encargaron de comentar durante todo el día de ayer y el fin de semana de antier, o sea, sábado y domingo, que ya estamos en el escenario catastrófico, que somos un desastre como sociedad, pero sobre todo que es responsabilidad del gobierno por no hacer pruebas. De una u otra manera siempre se quieren buscar una solución, porque dicen que si tuviéramos más pruebas, el control de la pandemia en México sería mejor, y que dejemos de hablar de la situación pues de las deficiencias alimentarias mexicanas, que hace que la salud del pueblo y de la gran mayoría de los mexicanos no esté fuerte. López Obrador, aunque siempre son malas las comparaciones, pues ahí tenemos el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos se han aplicado miles, decenas de miles y cientos de miles de pruebas, y tiene un elevadísimo índice de contagios y de muertes. Rebasó con mucho China. El tema no es solamente el hándicap para ver cómo se hace alguien paga el costo político de la pandemia. Lucrar, medrar política y electoralmente con una pandemia es el peor error, y eso lo digo yo, desde mi punto de vista, político, humano, de salud, social, porque estamos involucrados todos. Y desgraciadamente hay un sector de la oposición muy interesados en poder capitalizar algo, y nadie puede capitalizar electoralmente una pandemia. Estamos en una situación todavía muy delicada, pero por fortuna ya van varias semanas en donde está disminuyendo el ritmo de la pandemia. La disminución del ritmo de la pandemia es un proceso también que tiene que ver con la naturaleza de este bicho, del coronavirus, del COVID-19. Y nosotros, o casi todos los especialistas y todos los comunicadores, esperábamos una pandemia mucho menos larga. Y tenemos una pandemia que ya la OMS está diciendo, hay que pensar que va a durar 2 años. No con la misma intensidad de estos meses tan tremendos que hemos vivido, pero hay que pensar en una pandemia para 2 años. Por último, ya casi al final de la conferencia matutina, el presidente López Obrador fue cuestionado y preguntado sobre el tema pues, de Odebrecht, del caso Lozoya, el expediente Lozoya, su denuncia, y también del tema de Genaro García Luna. Y por supuesto, de los expresidentes involucrados. Y por primera vez López Obrador hace una explicación detallada de lo que significa el llamar a una consulta ciudadana para definir si los expresidentes de la República pueden o no ser enjuiciados. De acuerdo a la ley, esta solicitud de una consulta ciudadana se hace por el presidente de la República, por las 2/3 partes de alguna de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, senadores o diputados, o por el 2% de la población. En los 2 primeros casos, presidente y Congreso, se necesita el voto mayoritario de las cámaras, y aún dice López Obrador, que revisó la ley, no está claro si es mayoría simple, es decir, 50 más 1, 50% más 1, o mayoría calificada, que es 2/3 partes. En el caso del 2% de los ciudadanos, es decir, que el 2% de ciudadanos definan y decidan que es necesario llamar a una consulta, esta petición va directo a la Suprema Corte de Justicia, esta dictamina si es constitucional la solicitud y se la encarga al INE de México, que debe definir la fecha de la consulta.
Esta es la síntesis de los escenarios posibles y esta es la posición que mantuvo o expresó López Obrador sobre este tema. Mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos. Si no alcanza el tiempo, eso sería lo mejor. La segunda posibilidad es que lo hagan legisladores. Y la tercera es que lo solicite el presidente. Yo voy a esperar hasta el final. Pero no descarto la posibilidad de hacerlo. Esto es muy importante. Está planteando los tres escenarios desde el punto de vista de López Obrador. Lo mejor es que se impulsaran las firmas, del 2% de las firmas del padrón electoral. Es una cantidad bastante fuerte de firmas. O lo hicieran los legisladores, o de último, o en último caso, sería el presidente de la República. Y tendría que irse la consulta a una definición de si se empata con la elección federal del 2021, es decir, si se hace esta consulta en la elección del 2021 o si se hace después, en agosto de 2021 o en septiembre de 2021. En fin, son los escenarios que ya están abiertos y ya están planteados en el tema de la consulta ciudadana. Les agradezco muchísimo sus comentarios, gracias por sus opiniones, por sus puntos de vista, por sus preguntas. Nos vemos el día de mañana en la postmañanera. Gracias.